Okay, students, we are going to continue. As I told you, in this class, we are going to remember the main difference between American English and British English. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Como ya estuvimos hablando, en esta clase estamos hablando sobre las principales diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. Now, we are going to begin with the ways to conjugate the verb tener in American English and British English. Ahora vamos a ver las diferencias en la conjugación del verbo tener en el inglés americano y el inglés británico. We are going to continue. Vamos a continuar. Ready, go. Sorry, where is? Here is. Sorry. No, esto es. Okay, we are going to continue. Then, as I told you, in English language, doesn't matter if it's in American English or British English, the verbs have two ways to conjugate. La lengua inglesa, no importa si es inglés americano o inglés británico, los verbos tienen dos conjugaciones. Siempre van a tener dos conjugaciones, menos el verbo to be, que es lo que ya hemos reforzado en las anteriores clases. Hemos redundado bastante sobre el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be es especial porque es el único verbo que tiene tres conjugaciones. Es el único verbo que tiene tres conjugaciones. Por eso es especial. ¿Cuáles son esas tres conjugaciones? Am, is, are. ¿No? Am, is, are. Tiene tres conjugaciones. Es una característica que hace que el verbo to be sea especial. Los demás verbos van a tener solamente dos conjugaciones, ¿ok? For this reason, we need to divide the personal pronouns into groups. Por esta razón es que necesitamos dividir los pronombres personales en dos grupos. The first group uh, will have a way to conjugate, and the second group will have other way to conjugate. El primer grupo tendrá una forma de conjugación y el segundo grupo tendrá otra forma de conjugación. Yo también quisiera estar así, pero bueno. Bien, tenemos el primer grupito. The first group will be, el primer grupito va a ser I, you, we, they. El primer grupo, I, you, we, they. Ese es el primer grupo. And the second group will be he, she, it. El segundo grupo va a ser she, he, it. Or he, she, it, if you prefer. Doesn't matter, is order, really. Muy bien. We are going to begin. When we need to conjugate some verb, cuando necesito conjugar algún verbo, obviamente en el tiempo presente simple, estamos haciendo en el tiempo presente simple, colocaremos presente simple, ¿no? To have simple present tense, colocaremos simple present tense. Cuando necesito conjugar cualquier verbo en el tiempo presente simple, we need to identify the base form. Necesito identificar su forma base. Its base form is only have. Su forma base es solamente have. Su forma base es have. Ya no necesito utilizar la preposición to. Ya no se utiliza la preposición to. ¿Por qué? Porque dijimos que con la preposición to significa tener en su forma infinitiva. Tener en su forma infinitiva. Las terminaciones ar, er, ir equivalentes al castellano, ¿no? Y nosotros no utilizamos mucho los verbos en la forma infinitiva, si no hablaríamos como Tarzán. Yo tendría que decirles yo tener hambre, yo querer comer, poder ir a almorzar, ¿no? Y no hablamos así, ¿verdad? Nosotros necesitamos conjugar los verbos, ¿ya? ¿Está claro? Para conjugar los verbos, entonces, utilizamos su forma base, have nada más. Para el primer grupo, o for the first group, it's very easy, es bastante sencillo. We only need to write in its base form, that's all. Solamente necesito escribir en su forma base y ya está. Para decir yo tengo, digo I have. Tú tienes, you have. Nosotros, nosotras tenemos, we have. Ustedes tienen, en el inglés americano, de forma literal, va a ser ustedes, ¿no? Ustedes tienen. Ellos o ellas tienen, they have. That's all, y así sería. But pay attention, please. Atiendan, por favor. With this second group, he, she, it, we have to be careful. Con este tercer grupito tenemos que tener cuidado, ¿ya? Es un grupito algo problemático, es un grupito algo conflictivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque utilizan otra conjugación, utilizan otras conjugaciones, mejor dicho, y utilizan otro auxiliar también.
Por esa razón hay que tener cuidado con este grupito de las terceras personas. Él, ella, eso, de manera neutral. ¿Ya? ¿Está claro? Para el segundo grupo, entonces, si yo colocara he have, si yo dijera he have, estaría conjugando mal, estaría diciendo el tener, ¿no? Y no tengo que decir el tener, tengo que decir él tiene. Para decir él tiene, tengo que decir he has, he has. Ella tiene, she has. Eso tiene, it has, it has. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Ahora bien, en el caso de la lengua inglesa, existe la opción de contractar. As you know, in English language, we can contract some verbs. Really, podemos contractar algunos verbos, ¿verdad? En este caso, aunque no es muy formal, en este caso sí podemos hablar de formalidad e informalidad, no es muy formal contractar, ¿ya? No es muy formal contractar. Pero se puede contractar. En vez de escribir completito I have, pueden decir I've. What does mean? Yo tengo. Si quieren, escriben you have o si prefieren you've, tú tienes. De manera completa, he has o si quieren contractar his, él tiene. Pero aquí dijimos que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque recordando el verbo to be, para he decimos, ¿cuál es el verbo to be para he? ¿Se acuerdan? Is, ¿verdad? He is. ¿Y cómo se contracta he is? Se contracta igualito, se contracta his. Puede dar lugar a confusiones, ¿no? Si es que ven directamente his, estoy utilizando el verbo to be o estarán utilizando el verbo has, ¿no? En fin, puede dar lugar a confusiones, ¿ya? Por eso es mejor escribir de manera completa, por lo menos al comienzo, al comienzo. Una vez que ya tengamos mayor práctica, tal vez podamos lanzarnos a contractar, ¿ya? Más que todo se contracta en el lenguaje oral, no tanto en el lenguaje escrito, ¿ya? Muy bien. Do you understand? ¿Está claro? She has, de la forma completa, podemos contractar como she's, ella tiene. It has, podemos contractar como it's, eso tiene. That's all about affirmative way. Esto sería sobre la forma afirmativa. Have you got any question about this? ¿Preguntas, dudas sobre la conjugación del verbo to have en la forma afirmativa? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Nada, ¿está claro? Porque casi, Sí, está claro, Alicia. casi me duermo esperando, la verdad. Como decimos en quechua, casi me da el tucu, el tucu. Bueno, antes de que me duerma con los ojos abiertos, continuaremos entonces, ¿ya? Ok, now we are going to remember in negative way. Ahora vamos a recordar en la forma negativa que ya hemos hecho con las estudiantes que han venido, ¿no? Tal vez se están aburriendo porque estamos volviendo a repetir, sí, pero también hay que ser un poquito tolerantes, ¿no? Dijimos, y tal vez algunas de sus compañeras no han podido venir por un motivo válido, ¿no? Por un motivo obviamente bastante válido, ¿ya? Claro que tal vez otras, tal vez por nada que ver, pero bueno, como dicen, ¿no? Justos pagan por pecadores, o por pecadoras en este caso, ¿ya? Justas pagan por pecadoras. Bien, vamos a recordar la forma negativa. Pay attention, please. In negative way, we need to use the auxiliaries do and does. En la forma negativa necesitamos utilizar los auxiliares do y does, ¿no? Sí o sí tenemos que utilizar estos auxiliares do y does. Y ya les dije, tal vez en el colegio nos daba dudas, ¿no? Nos provocaba dudas, ¿ya? Pero no tiene por qué ser así, ¿ya? Para la forma negativa, entonces utilizamos ya sea el auxiliar do o el auxiliar does, después colocamos el negativo not recién, ¿ya? Estos auxiliares, these auxiliaries do and does don't have any translations, don't have any meaning, only is used in grammar way. That's all, ¿no? Estos auxiliares como auxiliares no tienen ninguna traducción, no tienen ningún significado. Solamente tienen un valor gramatical, ya un valor gramatical, y se utilizan para la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien.
En la lengua castellana dijimos que es facilito, solamente colocamos el negativo no y ya está. Yo no tengo, tú no tienes, aquí no hemos colocado tú no tienes. Ujú. Muy bien, aquí colocamos tú no tienes, ¿no? Solamente se coloca el negativo no. Listo, no hay donde perderse. Pero en la lengua inglesa no es solamente colocar el negativo no, ¿no? Tenemos que colocar estos auxiliares. Vamos a empezar. Se utiliza el auxiliar do, as you know, only for the first group. Se utiliza el auxiliar do, como ustedes ya saben, para el primer grupo. Para el primer grupo se utiliza el auxiliar do. ¿Cuál es el primer grupo? ¿Se acuerdan? El primer grupo es I, you, we, they, the first group. We need to write after the subject the auxiliary do. Tengo que escribir el auxiliar do después del sujeto I. I do. Luego escribo el negativo not y el verbo escribo en su forma base. Ustedes ya saben cuál es su forma base, ya hemos identificado al comienzo. Su forma base es solamente have, solamente have. Entonces decimos I do not have, I do not have. ¿Ya? ¿Está claro? Para la segunda persona, para decir tú no tienes, igual, mantengo el auxiliar do y después el negativo have. You do not have. You do not have. Nada más. Bastante sencillo, ¿verdad? Para la primera persona plural, para decir nosotros, nosotras no tenemos, we do not have. Ustedes no tienen, segunda persona plural, you do not have. Y ellos o ellas no tienen, they do not have. Really? Now, as you know, we talked it before. In English language, we can contract it, some words, some things. In this case, these auxiliaries. Como ustedes ya saben, en inglés se pueden contractar algunos recursos gramaticales, algunas palabras, o como ahora, este auxiliar, ¿no? Estos auxiliares. En vez de decir completito do not, se puede contractar el auxiliar do y el negativo not. ¿Cómo se contractan? Se contractan como don't, don't. Si quieren contractar, pueden decir I don't have, I don't have. Si quieren decir completito, I do not have. Ambos significan yo no tengo. You do not have de manera completa, de manera contractada, you don't have, tú no tienes. ¿Ya? Nosotros, nosotras no tenemos, we do not have, we don't have. Ustedes no tienen, you do not have, you don't have. Ellos o ellas no tienen, they do not have, they don't have. ¿No? Listo. But with this second group, we have to be careful, careful, as you know. Con este segundo grupo, he, she, tenemos que tener cuidado, como ya saben, como ustedes ya saben, hay que tener cuidado con he, she, it. ¿Ya? Para decir él no tiene, utilizamos el auxiliar das. Se utiliza el auxiliar das, ya no se utiliza el auxiliar do. Después de colocar el auxiliar das, recién colocamos el negativo not. Y el verbo vuelve a su forma base. Atiendan, por favor, aquí es donde más se equivocan y es donde más errores cometemos. Bueno, yo también me incluiré, también he cometido ese mismo error, ¿ya? El verbo vuelve a su forma base. Ya no tengo que conjugar como has, como lo he hecho al principio. Hemos dicho he has, hemos utilizado has para la forma afirmativa. Pero en la forma negativa, el verbo vuelve a su forma base. El verbo vuelve a su forma base. ¿Por qué? Porque la conjugación del verbo have ya está hecha con la utilización del auxiliar das. ¿Está claro? Entonces, cuidado que alguien esté diciendo o esté escribiendo, he does not has, ¿no? Y eso nada que ver, no existe, ¿ya? He does not have, she does not have, it does not have. De la manera completa y de la forma contrastada, puedo decir, she doesn't have, she doesn't have, it doesn't have. That's all, éxito sería. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. ¿Está claro? ¿Alguien tiene Sí, está alguna claro, pregunta? Licen. Muy bien, gracias. Now we are going to continue in interrogative way. Ahora vamos a ver en la forma interrogativa. Obviously, in interrogative way, we need to use one more time the auxiliaries do and does. Como ya saben, en la forma interrogativa igual tengo que volver a utilizar
los auxiliares do y das. ¿Por qué? Porque se utilizan para la negación y para la interrogación, dijimos, ¿no? Para decir yo tengo, en la lengua castellana es facilito, nuestra lengua castellana, solamente damos la entonación de pregunta, ¿no? Yo tengo no es pregunta, tengo que decir yo tengo, aunque de manera exagerada, para dar a entender que es una interrogante. Tú tienes, él tiene, ella tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en inglés no es así. Cuidado que alguien quiera decir I have, you have, no, no va a dar, no va a dar, ¿ya? En la lengua inglesa tenemos que utilizar sí o sí los auxiliares do y das para la negación y ahora para la interrogación. Para decir yo tengo, entonces empezamos por el auxiliar do, seguido del sujeto I. Y a continuación el verbo se mantiene en su forma base. Y finalmente el signo de interrogación. Si no colocan el signo de interrogación, por más de que hayan hecho con el correcto auxiliar, la correcta estructura gramatical y se hayan olvidado el signo de interrogación, va a estar mal, va a estar mal, ¿ya? En la forma escrita, entonces es do I have. Y en la forma oral, obviamente tengo que dar la entonación de pregunta. Tengo que decir do I have. Listo. Para la segunda persona, do you have? Tú tienes. Primera persona plural, do we have? Nosotros, nosotras tenemos. Segunda persona plural, do you have? Ustedes tienen. Tercera persona plural, do they have? Ellos o ellas tienen. ¿Mm? That's all. But pay attention, please, with the second people, with the second group about the third people, sorry, con el segundo grupo correspondiente a los pronombres personales de las terceras personas, tenemos que tener cuidado, ¿no? Con el segundo grupo dijimos que se utilice el auxiliar das. Colocamos el auxiliar das, después colocamos el sujeto he. Finally, the verb came back its base form. El verbo vuelve o regresa a su forma base, have. Ya no necesito conjugar como has, ya no. Entonces, como ya se han dado cuenta, la conjugación del verbo has solamente se utiliza en la forma afirmativa o positiva, después en la forma negativa ya no, y en la forma interrogativa tampoco, tampoco, porque ya dijimos la razón, porque la conjugación de have ya está hecha con la utilización del auxiliar das. ¿Está claro? Preguntas, dudas hasta aquí. Does she have? Does it have? Eso tiene. And that's all. Y así sería. Preguntas, dudas, adelante, jóvenes. Nothing? Do you understand very well? En realidad no es nada nuevo para ustedes esto, ¿no? Ustedes ya han llevado esto en el colegio, claro que sí. Solamente estamos recordando un poquito, sobre todo la forma negativa y la forma interrogativa, que es donde mayores errores cometemos. ¿Ya? Okay, students, we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. Excellent. Now, we are going to remember in British English now this famous verb. Ahora vamos a continuar este verbo tener en el inglés británico. Tal vez muchos, muchas no conocen, pero vamos a reforzar el día de hoy, que no es nada difícil, nada complicado. ¿Ya? But you can see if you prefer 1 minute, please. I have to drink some water, please. Me voy a hacer un poquito de agüita. Pueden estar dando una miradita, porfa. Okay, we are going to continue. Bueno, continuamos. Okay, in British English, as I told you before, the verb tener is the only verb that is different between American and British English. Como ya hablamos, el verbo tener es el único verbo diferente entre el inglés americano y el inglés británico. Después, todos los demás verbos son exactamente los mismos, no varían. El único que varía es este verbo tener, ¿ya? Dijimos
que en el inglés americano el verbo tener es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto que está formado por have y por el verbo got. La traducción literal es tener. No tenemos que cometer el error de querer traducir palabra por palabra. O en este caso, verbo por verbo, ¿no? Bien. As you know, in English, I told you that all verbs have two ways to conjugate. Como ya dijimos, en el inglés, no interesa inglés americano o inglés británico, todos los verbos van a tener dos conjugaciones. Todos tienen dos conjugaciones. Menos el verbo to be, que ya hemos redundado bastante sobre este famoso verbo to be, que tiene tres conjugaciones, dijimos, ¿no? Muy bien. Para conjugar el verbo have got, igual, ¿cuál sería su forma base de have got? Su forma base es todo, ¿ya? Es todo, es precisamente have got su forma base, ¿ya? Pay attention, please. We are going to begin in affirmative way. Vamos a empezar en la forma afirmativa. Also, we need to divide the personal pronouns into groups. También necesito dividir los pronombres personales en dos grupos. The first group, obviously, is I, you, we, they. El primer grupito es I, you, we, they. And the second group of the third people is only he, she, it. ¿No? Y el segundo grupito es he, she, it. ¿No? That's all. With the first group, we need to tell I have got. Como el primer grupito, tengo que decir I have got, que significa yo tengo. You have got significa tú tienes. Para la primera persona plural, we have got, nosotros, nosotras tenemos. Tienen la misma traducción. Es exactamente la misma traducción. You have got, vosotros o vosotras tenéis. Aquí sí es donde varía. Vosotros o vosotras tenéis. Ahí sería la variante, ¿no? Que podríamos identificar. Vosotros o vosotras tenéis. Okay, let me to silence you, please. Okay. We are going to continue. Continuamos. Ya. They have got, ellos o ellas tienen. That's all. Y así sería. But with this second group about third people, con este segundo grupito referido a las terceras personas, obviously we have to be careful too. También tenemos que tener cuidado. Mantenemos la conjugación has, pero seguimos manteniendo el verbo got. ¿Por qué? Porque es un verbo compuesto. Este verbo have got siempre van a ir agarraditos de la mano, ya no se pueden separar, no se los puede separar, ¿ya? Para decir él tiene, decimos he has got, ella tiene, she has got, eso tiene, it has got. Tienen la misma traducción, a excepción del you have got, que sería vosotros o vosotras tenéis, dijimos, ¿no? Ahora bien, ¿se puede contractar? Sí, se puede contractar, pero de igual manera no es muy formal, sobre todo en el inglés británico, que supuestamente se caracterizan por ser más formales, ¿no? ¿No? Pero se podría. ¿Cómo se contracta? Tendríamos que mantener la forma contractada del verbo have, que ya hemos recordado anteriormente. Podríamos decir I've got, siempre con el got, no tienen que obviar el got, ¿ya? I've got, yo tengo. You've got, tú tienes. He's got, él tiene. She's got, ella tiene. It's got, eso tiene. We've got, nosotros, nosotras tenemos. You've got, vosotros o vosotras tenéis. They got, ellos o ellas tienen. That's all about this verb have got in affirmative way in British English. Esto sería la conjugación del verbo have got en el inglés británico. ¿Ven? Ya estoy hablando de incoherencias. Ahora, ¿cómo les pregunto? En el inglés británico les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? Utilizando el inglés británico les digo, ¿do you have any question? ¿Do you have any question? En cambio, en el inglés británico, que es lo que prefiero utilizar generalmente, les tendría que decir, ¿have you got any question? Y es la traducción la misma. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Nothing? Ok, we are going to continue. Bien, vamos a continuar. Now we are going to remember in negative way. Ahora vamos a recordar en la forma negativa. Vamos a recordar en la forma negativa.
In negative way, pay attention, please. The verb have got don't need to use any auxiliaries. Do you understand? ¿Qué es lo que hemos dicho? A ver, ¿qué es lo que he dicho? En la forma negativa, el verbo have got en el inglés británico no necesita utilizar ningún auxiliar. Vale decir que con el have got no se utilizan los auxiliares do ni das. Ya no se utilizan estos auxiliares con el verbo compuesto have got. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Esto va a entrar al examen también, pero yo no les voy a decir que me expliquen las diferencias entre el inglés americano y el inglés británico, sino les voy a pedir que me redacten tal vez algunas oraciones utilizando el verbo to have o utilizando el verbo have got, ¿ya? Por lo tanto, tiene que estar completamente entendido. Bien, para la forma negativa solamente colocamos el negativo no. Esta vez sí, como en castellano, en el inglés británico solamente se coloca el negativo no y ya está, ¿no? Como dijimos en castellano, yo no tengo, tú no tienes. Solamente se coloca el negativo no, nada más. Es semejante en la lengua inglesa, pero en el inglés británico. Nosotros, nosotras no tenemos, ustedes, solamente que aquí no es ustedes, sino es vosotros, vosotros o vosotras, vosotras o vosotros. No tenéis, tenéis. No utilizamos esta conjugación de tenéis, pero esa es su traducción, ¿verdad? Listo. Y ellos o ellas no tienen. Solamente se coloca el negativo no, más o menos similar a nuestra lengua castellana. Para decir yo no tengo, entonces colocamos I, colocamos el verbo have. Después del verbo have, recién colocamos el negativo not. Y a continuación el verbo got. Siempre el got. No podemos obviar al got. Si es que me dicen I have not, eso no existe, no existe. No me estarían diciendo para nada yo no tengo, ¿no? Si quieren decir en el inglés americano, sí o sí tienen que hacer con los auxiliares, ¿no? I do not have. No, no hay eso de I have not. Solo en el inglés británico sí se puede decir I have not got. Siempre con el got. Si está con el got, perfecto, está muy bien. Pero si obvian el got, ya va a estar mal, ¿ya? I have not got, yo no tengo. You have not got, tú no tienes. She has not got, él no tiene. Mantenemos la conjugación del has para el segundo grupo. She has not got, ella no tiene. It has not got, eso no tiene. We have not got, nosotros, nosotras no tenemos. You have not got, vosotros, vosotras no tenéis. They have got not, they have not got, sorry, ellos o ellas no tienen. Igual se puede contractar, pero igual les repito, no es nada formal contractar, ¿ya? Se puede contractar el have y el not. ¿Cómo se contracta el verbo have y el not? ¿Cómo? Haven't, haven't. Pueden decir I haven't got. Siempre con el got por si acaso. You haven't got, tú no tienes. He hasn't got. Él no tiene. She hasn't got. Ella no tiene. It hasn't got. Eso no tiene. We haven't got. Nosotros, nosotras no tenemos. You haven't got. Ya saben. Vosotros, vosotras no tenéis. They haven't got. Ellos o ellas no tienen. Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre la forma negativa del verbo have got? ¿Preguntas, dudas? Adelante. Nothing? ¿Nada? Oh, excellent. You are very intelligent students. Very good. Ustedes son muy inteligentes. Genial. Genial. Eso me interesa. Did you know this verb have got? ¿Conocían este verbo have got? Todos, todas, todas aquí son pura mujercitas, ¿no? ¿Todas conocían el verbo have got? ¿Ya conocían el verbo have got? ¿Sí o no? No, Lizzy. No, es algo nuevo, ¿verdad? Como No, les decía, más que todo nos enseñan inglés americano, pero por cultura hay que conocer el inglés británico. Ahora, sin ser demasiado drástico, digamos, pero la mayoría de las bibliografías
vienen en inglés británico. No estoy diciendo que los americanos no escriban, claro que no, claro que sí escriben, tienen también buenos libros, pero sobre todo los libros referidos a su profesión para educación, para pedagogía y obviamente psicología, vienen en inglés británico, ¿no? Tenemos a Sigmund Freud, tenemos a Piaget, a Brunner, Skinner, que algunos de ellos ni siquiera eran norteamericanos, tampoco eran británicos, algunos eran escoceses, algunos eran alemanes inclusive, ¿no? Ya no necesariamente vienen en inglés americano. Y si vamos a ver have got, pucha, ya nos vamos a chipar, no vamos a saber cómo comprender, cómo entender, cómo traducir en última instancia, ¿no? Por eso es importante conocer en el inglés americano y en el inglés británico este famoso verbo tener para evitar cometer algunas incoherencias o algunas equivocaciones que podrían suceder, ¿ya? Muy bien, esa es la razón por la que estamos viendo y obviamente va a entrar también al examen de este tercer y último parcial, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, Karen? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, Karen? ¿Nada? ¿Está todo claro? Sí, listo, entiendo. Okay, don't worry, take it easy. Okay, we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. Finally, we are going to remember in interrogative way, but the time is finished, pero el tiempo igual se está terminando, igual para evitar que quede con un gesto medio chistoso, medio hablando en el video, porque ustedes han debido ver los videos que cuando se termina de grabar se corta de corrido y alguien queda con una cara un poco rara o graciosa, o tal vez se van a asustar y se van a japear después para evitar que tengan pesadillas. Igual vamos a terminar esta sesión y les voy a pedir que se conecten una vez más, ¿ya? Vamos a hacer una sesión más. Con estas 3 sesiones estaríamos cumpliendo las clases de hoy día. Una sesión más, por favor, conéctense. Un último esfuerzo, porfa, ¿ya? Nos vemos en un minutito.